Hola, hola, buenos días, mi familia gigantesca, mi pueblo cubano, mi familia gigantesca. No, un poco contentico hoy, un poquito de cal y otra de arena, pues si no, con las cosas que suceden en mi país, con lo que está pasando en mi país, pues cualquiera que sea muy patriota, como lo soy yo, que ya es genético, el mal mío es genético, moriría infartado, y eso es lo que le conviene a la dictadura, que los que son patriotas, los que aman a su país, mueran rápido. Entonces, familia, estoy contento un poco porque mis dos sobrinas, están reunidas hoy en Brasil. Ya fue esta sobrina que vive en Cuba, que va mucho a Suiza, tiene mitad suiza y mitad cubana, vive más en Suiza que en Cuba casi. Hoy fue a ver a su hermanita que desde que abandonó el país se fue. Acuérdense que le había dicho en una de las directas que estaba dispersa la familia, que nos habían fragmentado. Esa dictadura es fuerte, caballero, es fuerte. Póngase a pensar, los que están adentro y los que están afuera, cuánta dispersión de familia, separada, nieto, hijo, hermanos, madre, padre. Esto es terrible. Y se acerca el fin de año. Dios quiera que ante el fin de año las cosas cambien. Mis expectativas son un poco distantes porque no creo que voy a poder ir a Cuba durante un buen tiempo, pero bueno, ya como dije, Dios sabe, Dios sabrá lo que va a hacer con mi vida. Porque el tema es que he perdido el miedo, no tengo miedo. Ahora yo no sé, con esta situación del de miedo creíble, de emigración aquí en Estados Unidos, que empezó a optar porque todos los emigrantes, los 200.000 cubanos que hemos venido por frontera, que nos aprueben el miedo creíble. Yo estas directas no las hago para que me aprueben el miedo creíble, ¿no? Porque incluso miedo no tengo, y no sé, posiblemente diga en la corte que no tengo miedo, y sea lo que sea. Además, en mis publicaciones siempre hablé sobre la situación difícil que había en Cuba y la dictadura. Estando en Cuba lo hacía, ahí está en mi perfil. Pero bueno, seguimos hablando del miedo. Miedo creíble. Bueno, miedo creíble. 200.000 balseros con miedo creíble. Balseros y emigrantes que cruzaron por frontera. Más de 200.000. Pero supongamos que aprueben a 200.000 personas por miedo creíble. Caballero, la palabra miedo probada significa muchas cosas. O sea que le han puesto la intervención militar en bandeja de plata a Estados Unidos. Que realmente ya con esto se ha demostrado que Estados Unidos no tiene interés de hacer intervención con Cuba. Porque incluso cuando el 11 de julio, la protesta del 11 de julio, aquella protesta que se inundó Cuba completa, aquello fue terrible, aquello fue enviado por Dios. Ahí a nadie preparó a nadie, nadie instigó a nadie, no, eso fue voluntad de la juventud, de la cual estoy muy orgulloso estoy de eso. Familia, miedo creíble. Pero como el señor Biden, el presidente que tenemos aquí, es medio comunista también, nosotros sí podemos hablar del presidente aquí en este país. Yo no soy nadie, pero estoy hablando porque tampoco tengo miedo. Ese señor está confabulado con el régimen de Cuba y se han dado cuenta, parece, que han metido la pata con ese tema de miedo creíble. Yo le aconsejo a todo el que desea quedarse en Estados Unidos que prueben, que hagan directa, que se manifiesten. Si no hacen directa, por lo menos que escriban. Todo el mundo no tiene facilidad de palabra. Y se respeta. Yo mismo estoy lleno de falta de ortografía, porque acuérdense que en Cuba no es un fraude todo. Y entonces, incluso la Ciberclaria me criticaban y me atacaban por la ortografía. Pero siempre se entendió lo que yo decía, siempre se entendió. Hablando de que los aprueben, familia, hagan directa,
manifiesten su sentimiento, el por qué se fueron del país, porque la corte sigue y hay que probar el miedo creíble. Gracias a María Elvira Salazar, felicidades, Dios la bendiga, de verdad que sí, luchó por un grupo de cubanos que ya lo iban a deportar de aquí, cubanos que tenían ya 3 años de estar aquí, 2 años, que tenían permiso de trabajo, muchachos instruidos, uno de ellos estaba estudiando con hijos, y los iban a deportar, confabulados con el gobierno de aquí, de Estados Unidos. Y entonces, gracias a María Elvira Salazar y a este otro congresista, María Elvira Salazar y Marco Rubio, ellos movieron su ficha y no deportaron a los muchachos. Pero ahí están, con un grillete creo, no sé si se lo habrán quitado. Familia, hablando de miedo, ese sentimiento es un sentimiento normal, que es el que está padeciendo el pueblo cubano. Yo lo pude percibir después de las manifestaciones que empezaron a tocar puertas y a meter gente presa. Yo pude percibir el miedo que la población cubana tiene en cuanto a política, en cuanto a política y protesta se trata y cosas. Porque miedo de perder su trabajo, miedo de que el hijo pierda la universidad, miedo del universitario perder su universidad. Si el universitario está en 3er año de medicina, en 4º, en 2º que esté, no tenga miedo. Que si se logra tumbar la dictadura, ustedes pueden seguir estudiando. ¿Qué hacen con un título y que después no se les pague? Ser esclavo toda la vida. Ir a cumplir misiones y que tampoco en la misión les paguen. Que todo el dinero sea reembolsado para el gobierno, para la dictadura. Que los metan en lugares intrincados donde la vida peligra. Creo que aquí en México mataron un médico ya. Y entonces, no hay necesidad, estudiantes universitarios, de tener miedo. Miedo es un sentimiento normal en cada ser vivo. Cuando tú percibes de un peligro, cuando se percibe un peligro de algo que puede afectar tu vida. Pero el miedo te afecta a los valores, te afecta la moral, te afecta el sentido de justicia, te afecta todo, familia. Incluso puedes caer en la hipocresía. Y la hipocresía es una cosa muy peligrosa para el desarrollo de un país, para la verdad de un país. Afecta los valores de todo. La hipocresía es tan mala como el propio miedo. Porque con el miedo también, volvemos al miedo, el miedo te puede llevar a traicionar. Cuando eres una persona con miedo, traicionas tus principios, tu convicción de persona, tus valores, todo lo pierdes. Despójense del miedo, que esas publicaciones yo las hacía por escrito. En Facebook, en mi perfil estando yo allí. Poco a poco yo fui tirándole la cosa porque yo percibí que había mucho miedo. Cuando ustedes no tengan miedo y sepan sus derechos incluso, que los derechos son universales, están probados por Naciones Unidas, el derecho a manifestarse, a la libre opinión. Caballero, cuando ustedes reclamen, no solamente por el apagón, reclamen por la cantidad de problemas que tiene ese país, por el presidente que ustedes no lo eligieron, porque quieren un cambio, háganlo juntos, de manera pacífica, sin miedo a la dictadura, que ustedes van a ganar, porque esta lucha que llevamos, todos los que estamos, toda la comunidad que tenemos, todos los que estamos aquí afuera, esta lucha que llevamos es fuerte también, pero ustedes son el catalizador de la libertad. Sin ustedes no vamos a tener libertad en Cuba. Sin ustedes no vamos a lograr la libertad en Cuba. La libertad es la libre expresión, es tener un plato de comida decente, es juguete para los niños, es golosina para los niños. Los niños, una generación viene, otra viene. Y los niños terminan siendo adultos infelizmente, sin un juguete en las manos, algo que le desarrolla el sentido a un niño. Las habilidades son los juguetes. Entonces, familia, el miedo es peligroso. Quítense el miedo, despójense del miedo como me despojé yo. Ahora yo tengo miedo de no tener miedo. Yo tengo miedo a veces de no tener miedo. ¿Qué les parece? Un miedo que no me da miedo.
que me siento orgulloso de ese miedo que tengo, porque he demostrado el linaje mambí que tengo encima, el linaje mambí que tengo encima. Los mambíes lucharon y no tenían armas contra los que tenían armas, contra los colonialistas españoles, y lucharon, y no había internet, no había teléfono, no había condiciones. Bayamo quemó toda la ciudad, prefirió quemar la ciudad. Entonces los que están adentro también, dentro de Estados Unidos, que tienen miedo, por favor, despónganse del miedo. Ya le dije, todos los valores se pierden. Y te lleva a la hipocresía, y no se puede ser hipócrita. Tú no puedes ser hipócrita haciendo creer una cosa cuando es otra. Incluso por tus beneficios, ya sea por tu trabajo, por lo que sea. Cuando las protestas del 11 de julio, que yo participé en la protesta de julio, yo había aprobado el curso del cupé con 85 puntos, ustedes lo saben. Y estaba manejando un tráiler, una rastra allí, con combustible. Realmente no era una persona elegible para eso, una rastra de combustible en mis manos. Cuando me analizaron enseguida el jefe de tráfico, que era desmovilizado del DTI, me llamó y me dijo, bueno, ya se te acabó el contrato, por esto y por esto, porque te pasaste con 6 kilómetros en la autopista de Pinal del Río de velocidad. Sí, pero coño, y digo, coño, qué lástima, día mi cumpleaños que tú me hagas eso. O sea que el 11 de julio y el día 14 de julio era mi cumpleaños. Y dije, ¿qué clase de regalo me has dado? Pero no importa, no importa. Ya yo sé por dónde tú... Él se llama Juan Carlos. Dile a Juan Carlos, todo el que conozca a Juan Carlos en el cupé, en la refinería el Nico López, que muchas gracias, me benefició. Lo que hizo fue beneficiarme con sacarme de eso. Así que ya conocen a Juan Carlos y otros más. Bueno, familia, los exhorto a que pierdan el miedo y que cojan un poquito de adrenalina cuando vayan a salir a las calles. Un poquito de adrenalina. Y cohesión. Cohesión es unidad. Unidad, todos unidos. No se deben confundir por los que entren a los grupos y estén vestidos de civil y sean... No, ustedes son más. Y cuando no tengan miedo, pues ahí están. Y recuerden, los mambises no tenían teléfono, ni tenían armas. Y ganaron la guerra. Y pasaron trabajo. Así que no se dejen confundir que ese régimen es toda la vida así. Un poquito de pollo, un poquito de picadillo, un termo de cerveza por la venta, un poco de música, y lo están engañando. Así los van a entretener toda la vida. A mí se me fue la juventud. Y ahora los niños de hoy en día, los pobres, los infelices niños, no tienen juguete, no tienen luz eléctrica para dormir tranquilo, para el otro día entender la clase de la maestra. Imagínate un niño sin poder dormir tranquilo, ¿qué va a entender? O sea que seremos más analfabetos a medida que va pasando el régimen comunista ese. Y a Venezuela se lo digo lo mismo. A Venezuela, Nicaragua, libérense del yugo que los tiene. No se dejen confundir. Dios los bendiga, familia. Muchas gracias. Lucha contra el miedo. Lucha contra el miedo. Y no se van a olvidar nunca de mí. Muchas gracias por todo.